Muy buenas tardes, señores alumnos. Por favor, me confirman que me escuchan y que están viendo la lámina de fractura de cadera. Correcto, muy bien. Bien, soy el doctor César Pitián y me han encargado de desarrollar el tema de fractura de cadera. La cadera, como ustedes saben, es una articulación conformada por una parte, por el acetábulo, que es de la pelvis, y la otra parte del fémur proximal. Ya ayer hicieron la parte de la pelvis, por lo que hoy día vamos a hacer la parte del fémur proximal. Y vamos a ver la clasificación, su tratamiento, las complicaciones y cómo la podemos prevenir. ¿Por qué estudiamos la fractura proximal? ¿Porque son frecuentes? No. Las más frecuentes, ustedes ya han revisado, son la fractura de clavícula, ¿no? La muñeca. Entonces no está entre las más frecuentes. Y entonces, ¿por qué las estudiamos? ¿Por qué le damos una hora a este tema? Porque son graves, son muy graves. Pueden llevar al fallecimiento del paciente. Esa es la razón por la que vamos a estudiar. Revisemos la epidemiología. Hace unos 30 años ocurrieron 1.3 millones en el mundo. Y se calcula que entre 30 años van a haber más de 7 millones de pacientes fracturados. Existe una relación directa: a mayor edad, mayor fractura de cadera. Y como hoy en día, pues, la población envejece más, ¿no? Hay mayor expectativa de vida, tenemos que haber más fractura de cadera. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, 3 a 1, porque las mujeres tienen un problema, pues, de osteoporosis, por un problema hormonal, por la menopausia, entonces sus huesos son más osteoporóticos. Y es más fácil que se van a fracturar. Y el mecanismo más frecuente es la caída en la vivienda, en la casa, una caída a nivel, ¿no? Entonces tenemos que esta fractura afecta fundamentalmente a los seniles y de ellos a las mujeres, 3 por cada varón, y son accidentes generalmente en casa, ¿no? ¿Que puede pasar a un paciente joven? Por supuesto que sí. Un paciente joven puede fracturarse la cadera, pero requiere un traumatismo de alta energía, una caída de altura, atropello por un vehículo motorizado, ¿no? Sin embargo, lo más frecuente y lo más grave se da en esos pacientes seniles. Revisemos la morbilidad. La mitad de los pacientes que sufren fractura de cadera consiguen caminar igual que lo hacían antes del accidente. Solo la mitad, ¿no? Dicho de esta manera, la mitad no logra caminar igual. Una probabilidad alta. Y más aún, el 10% no recupera la capacidad de caminar fuera del hogar. El 10% de los fracturados se convierten en no deambulatorios. Se llama paciente deambulatorio cuando camina fuera de la casa, va al parque, va al mercado, a la iglesia, no camina 2, 3 cuadras. Ese es paciente deambulatorio. No deambulatorio es aquel que está solo en su casa, camina solo en su casa. ¿Qué complicaciones tenemos? De dos tipos. Las locales de la fractura, que se llaman complicaciones ortopédicas, y que las más frecuentes suelen ser la consolidación viciosa. Ustedes ya saben, consolidación viciosa es cuando consolidan pero fuera del eje y causan pues disfunción, ¿no? La pseudoartrosis, ustedes saben, es las no uniones, no consolidan la fractura. La posibilidad de necrosis avascular, se muere el fragmento óseo porque no llega a irrigación. Hay disminución de los rangos articulares. Entonces, estas complicaciones que son de la fractura son frecuentes, pero las más graves son las complicaciones generales. Al estar fracturada la cadera, el paciente pues no puede pararse, no puede incorporarse.
está postrado en una cama. Y al estar postrado, vamos a tener la posibilidad de infecciones respiratorias, neumonías, neumonías, y esto llevará a la muerte del paciente. Al estar postrado, puede ser úlcera de presión. Estas úlceras de presión se infectan, hacen sepsis y se muere el paciente. Al estar postrado, enlentece la circulación venosa, se producen trombos, se desprende un trombo, hace una embolia pulmonar, insuficiencia respiratoria y muere el paciente. Entonces tenemos que el paciente puede morir por las complicaciones generales porque la fractura lo obliga a estar postrado. En cuanto a la mortalidad en la fase aguda, hospitalaria, en fase inicial, es alrededor del 5%. Pero los pacientes que son operados van a fallecer en más o menos 10% a los 4 meses de la intervención quirúrgica. Ya se operaron, ¿no? Y a pesar de ello, hay un porcentaje importante, un 10% en promedio, que van a fallecer antes de los 4 meses de la cirugía. Y si lo miramos al año, ¿no? Son otros 10% que van a fallecer en promedio. Recién cuando superan el primer año, o sobreviven el primer año de la cirugía, equiparan la mortalidad con los no fracturados. O sea, un paciente que está fracturado, ¿no? Tiene una mortalidad muy importante, a pesar de haber sido tratados, ¿no? Entonces, esto demuestra que el paciente que se fractura, que se fractura, está realmente en la parte final de su vida, ¿no? Entonces, están comprometidos en su estado general. Siempre tienen algunas comorbilidades. Entonces, con la fractura de cadera, dice, ya se inicia el final del paciente. Para evitar este final del paciente, entonces lo intervenimos y así disminuimos esta mortalidad. ¿Qué pasa si no lo intervenimos? Vamos a ver que la mortalidad es mayor. Los no operados fallecen en un 65%, bastante más que los pacientes que operamos. Entonces la cirugía está orientada a disminuir esa mortalidad, ¿no? A salvar la vida del paciente que está comprometida en la fractura de cadera. Bien, entonces vemos que pueden ser pacientes jóvenes con traumatismo de alta intensidad o pacientes seniles con traumatismo de baja intensidad con una simple caída a nivel en la cara. Estos pacientes seniles, que van a estar postrados, no van a soportar este tipo de postración como un paciente joven, porque rápidamente van a tener complicaciones. Hemos dicho, una de estas, estar postrados, se hacen las úlceras de presión, que tienen distintas etapas, hasta que llega la etapa 4, más profunda, que es posición ósea, y entonces esto se infecta, hace sepsis y fallece el paciente, ¿no? Hay en toda la zona de presión, en las úlceras en el talón, ¿no? Aquí vos tienes escara, la escara se va a caer, y va a quedar un defecto que se puede infectar, ¿no? Más frecuentes son las escaras en sacro, ¿no? En coxis, y esto es lo que va a terminar haciendo fallecer al paciente. Debemos evitar que ocurran estas situaciones, ¿no? Las neumonías, las bronconeumonías, no se pueden sentar, no eliminan secreciones, no pueden toser, el dolor lo limita mucho, y se producen estas bronconeumonías. Decíamos que al estar postrado también se enlentece la circulación venosa, se producen los trombos, se desprende un trombo, se produce un émbolo, va al pulmón, hace una embolia pulmonar, insuficiencia respiratoria y fallece. Bien, entonces, para evitar esto, tenemos que solucionar la fractura. Tenemos que fijar la fractura o reemplazar la parte ósea con una prótesis. ¿Para qué? Para evitar la postración, para evitar estas complicaciones generales, ¿no? El objetivo número 1 es evitar la postración porque así evito que el paciente va a fallecer. No es para que salga a caminar, no, es una cirugía que busca evitar que se muera, ¿no? El primer objetivo, que pueda movilizarse. Entonces, ¿por qué hay que operarlo? Porque estabilizamos la fractura y ya no duele. Si ya no duele, podrá sentarse, podrá movilizarse, facilitar los cuidados de enfermería, y al moverse más el paciente mejora su estado general,
Va a disminuir el tiempo de utilización. Alejandra, no sé si puede preguntarme qué pasa. Levantó la mano Alejandra. ¿Me escuchan? ¿Hay algún problema? O... No, doctor, disculpe, fue sin querer. Ok, no hay problema. Si hay alguna pregunta me interrumpen, no hay problema, porque yo estar hablando, la verdad no sé si alguien me escucha, si alguien me entiende. Entonces es un problema hacer la clase así. Por favor, me interrumpen en el momento que consideren conveniente. No hay ningún problema. Por supuesto que al final vamos a resolver las preguntas, pero si hay algo importante que interrumpirme, lo puedan hacer. Bien, decía que hay varias razones por las cuales debemos operar, intervenir quirúrgicamente a estos pacientes. Y al hacerlo van a disminuir las complicaciones, ¿no? El amor y mortalidad. No es que las aparezca, lo va a disminuir. Tengo un paciente con 95 años, su riesgo es muy alto, sí, es muy alto de operarlo, pero más alto es no operar. ¿Cuál es el momento ideal para realizar la cirugía en estos pacientes seniles? Si el estado general lo permite, la intervención debe ser lo más pronto posible, esto es en el segundo día, entre la hora 24 y la hora 48. El primer día sirve para estabilizar al paciente, con pacientes seniles, con comorbilidades, tenemos que compensarlo, estabilizarlo, y que nos permite hacer la cirugía el segundo día. A partir del tercer día, cada día que pase, va a empeorar su pronóstico. Entonces, la idea es operarlo al segundo día. Desgraciadamente, en el país, esto es casi imposible diría yo, ¿no? Como país, como, ¿no? Viendo el macro, el MINSA, la ciudad social que tiene pues, la gran mayoría de pacientes, esto no es posible. Y por eso las estadísticas no son buenas. Ten en cuenta pues que la cirugía tiene como objetivo principal salvar la vida y pueden presentar complicaciones y hay que estar preparados para estas complicaciones. Bien, pasemos ahora a ver la clasificación de estas fracturas del fémur proximal. Como son más frecuentes las del cuello y la región trocantérica, ya no nos vamos a referir, no así a la de la cabeza, que son muy poco frecuentes. Entonces, las fracturas del fémur proximal se dividen en dos grandes grupos. En las intracapsulares, también llamadas mediales, y las extracapsulares o laterales. Su nombre lo dice, las fracturas que están dentro del área de la cápsula articular, vemos la cápsula desde el acetábulo hasta la base del cuello, toda esta región está cubierta por la cápsula. Entonces, las fracturas que ocurran dentro de la cápsula articular se llaman intracapsulares o mediales, porque están cerca de la línea media, por eso se llaman mediales. Y las extracapsulares, las que están por fuera de la cápsula articular, se llaman laterales. Tengo estos dos grandes grupos. La dividimos así por una razón importantísima, que es la irrigación. La cabeza femoral se irriga muy poquito por la arteria del ligamento redondo, 10%, muy poquito. La mayoría de irrigación viene de las circunflejas anterior o posterior, vienen las ramas que van a través del cuello femoral hacia la cabeza. De tal forma que si existe una fractura en el cuello, va a interrumpir la irrigación, sobre todo cuando esta fractura se desplaza. Entonces, las fracturas mediales van a comprometer o pueden comprometer la circulación, impidiendo que la sangre llegue a la cabeza y entonces la cabeza se va a morir. O complicar con una cirrosis atrófica, pues no llega la sangre. Esa es la razón por la cual dividimos entre fracturas intracapsulares y extracapsulares. Las intracapsulares no van a interrumpir la irrigación a la cabeza, por lo tanto, no tengo este problema, esta complicación de necrosis vascular o de pseudoartrosis. Bien, entonces tenemos mediales,
aquellas intercapsulares que se dividen en las subcapitales, o sea, que están inmediatamente por debajo de la cabeza, subcapitales, y las medios cervicales, que están a través del cuello femoral, la zona mediana. Y las laterales son las que están en la base del cuello, las que están entre los trocantéricas y las subtrocantéricas. Entonces, si tengo una mediana, me voy a enfrentar a un problema que tengo de mala irrigación, que si no las trato no van a consolidar nunca, van a la tuberculosis. Y tengo una espada de Damocles que el 33, un tercio de ellas van a necrosar, independiente de la cirugía. Mientras las laterales tienen buena irrigación, por lo tanto van a consolidar, aunque no las trate, consolidan en prisión viciosa, pero consolidan, ¿no? Y no existe el problema, pues, de la necrosis avascular, de la necrosis aséptica. ¿Por qué? Porque tienen buena irrigación. Entonces, veamos cómo hago el diagnóstico. El diagnóstico, como siempre, se hace en base a la clínica y a exámenes auxiliares. ¿Cómo es la clínica? La clínica ya sabemos, paciente senil, que cayó a nivel, ¿no? Un reumatismo de baja intensidad y tiene dolor en la ingle, ¿no? En la zona de la cadera. Pero podría también tener dolor referido a la rodilla y no en la ingle, en la cara interna del muslo. Tener en cuenta eso, que no siempre duele en la ingle. Generalmente duele en la ingle, sí, pero a algunos pocos pacientes le podría doler la rodilla o la cara interna del muslo, que es el dolor referido. Pero si todos tienen impotencia funcional. Existe impotencia funcional. Si uno le pide al paciente que levante el talón, que despegue el talón del colchón, que levante la pierna, es imposible. Y si la fractura está desplazada, tendremos también deformación. La deformación típica es acortamiento, ¿no? Y rotación externa. Entonces, yo tengo un paciente senil que se cayó en la ducha, que está con dolor en la ingle, tiene impotencia funcional, no puede pararse, y está deformado con acortamiento, rotación externa. Esa es una fractura de cadera mientras no se demuestre lo contrario. Estoy obligado a pensar en ella, ¿no? Y si le duele la rodilla y no le duele la ingle y tiene todo lo anterior, también debo pensar en una fractura de cadera y pedirle una radiografía de la cadera, ¿no? La radiografía es el examen más elemental, en anteroposterior, rotación interna de 15 grados. Y siempre es bueno tomar también una radiografía de pelvis baja para poder comparar una cadera con la otra. Como siempre, la radiografía debe ser en dos posiciones, en AP y en axial, para ver los desplazamientos. Entonces, la radiografía me va a confirmar el diagnóstico clínico que he hecho y sobre todo me va a decir en qué parte está la fractura. Si es una intracapsular, que se afecta el cuello, ¿no? O es una fractura lateral. Entonces, la radiografía me va a confirmar el diagnóstico y también me va a dar información de qué tipo de fractura es. Algunos casos tenemos que se cayó el paciente, tiene dolor en la ingle, tiene limitación funcional y no está deformado. Tiene la clínica de una fractura y toma una radiografía, pero no hay fractura. Pero tiene toda la clínica, le duele en la ingle, se ha caído, no tiene la misma función, está limitado funcionalmente, pero yo tengo la sospecha de una fractura. Y puede haber una fractura oculta, exactamente igual como le han explicado fracturas del escafoide carpal, que tiene la fractura, le toman la radiografía y no se ve. ¿Por qué? Porque es un hueso muy esponjoso y demora unos días en retroceder. Y recién de unos días, una semana o dos incluso, recién voy a ver la fractura en la radiografía. Entonces, yo tengo la clínica y ¿qué debo hacer? Le tomo una tomografía. Porque la tomografía sí me va a demostrar
el trazo de fractura que no me demuestra la radiografía. Entonces, si yo clínicamente tengo la sospecha y en la radiografía no lo hay, pero tengo clínica, tengo que ir a buscarla en una tomografía o una camografía que es aún más sensible. En este caso no puedo tomarle una resonancia, perdón, dije camografía, no, una resonancia que es más sensible, porque tengo un implante metálico y me va a alterar, salvo que tenga una resonancia con supresión metálica que es más difícil conseguir. Si una tomografía sí me puede orientar. Si no tengo tomografía, porque estoy en mi serums, ¿qué hago? No puedo referirlo, que esté en reposo, que no se mueva, y a la semana le tomo la radiografía y ahí la voy a ver. Exactamente igual como hacíamos en la fractura del escafoide carpal. Lo inmovilizamos, pensando en la fractura y la zona la controlamos. Exactamente igual acá, es lo mismo, ¿no? Una zona esponjosa que podríamos no ver al inicio. Si tengo un resonador, excelente, la resonancia es más precoz y me puede mostrar una fractura que en la radiografía no lo veo y sí en la resonancia. Si no tengo resonancia, lo trato como si fuera una fractura en reposo y lo transfiero porque necesito tomarle una tomografía o una resonancia. Bien, ya tengo el diagnóstico, entonces paso al tratamiento. El tratamiento va a ser, pues, su hidratación, su hidroterapia, utilizo esa vía para darle los analgésicos endovenosos, reposo absoluto, no puede intentar moverse porque se va a desplazar más la fractura, porque hay dolor, y en este primer día tengo que corregir todas las comorbilidades que tengo, ¿no? Puede ser diabético, hipertenso, ¿no? Corregir todas las comorbilidades, tener todos los exámenes preparatorios porque el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Entonces lo pongo en condiciones de realizarse esta intervención quirúrgica, la función sanguínea, la prueba COVID, ¿no? Y sobre todo hacerle consciente informado, ¿no? Darle toda la información al paciente de los riesgos que tiene, ¿no? Al paciente y a la familia también, sobre todo a la familia, ¿no? De todos los riesgos que tiene, porque hay riesgos no solo de movilidad, sino también de mortalidad. Como no podemos intervenir nosotros aquí en el país en el día siguiente, en los 2 días, entonces transitoriamente podemos hacer extracción de partes blandas, como aquí en esta foto, ¿no? Ustedes saben que una fractura desplazada se maneja pues con tracción y contracción, ¿no? Entonces le podemos poner una tracción de partes blandas y la contracción elevando la cama de la parte distal para que el peso del paciente haga la contracción hacia proximal y la tracción hacia distal. Bien, ahora depende de qué tipo de fractura tengamos para ver qué tratamiento lo voy a hacer. Ya hemos dicho que tenemos 2 tipos de fracturas, las intracapsulares o intraarticulares o mediales y las extracapsulares o extraarticulares o laterales. Dependiendo de qué fractura es, yo voy a hacer el tratamiento. Empecemos con la fractura medial. Garden hizo una clasificación muy interesante en 4 grupos, ¿no? El primer grupo, aquellas fracturas incompletas o impactadas en valgo. El segundo grupo, las fracturas completas pero no desplazadas. El grupo 3, la desplazada menos del 50% y Garden 4, desplazada más del 50%. Para hacerlo sencillo, nosotros en pregrado va a dividir en 2 grupos, ¿no? Juntamos Garden 1 y Garden 2 y decimos la no desplazada y las Garden 3 y Garden 4 la desplazada. También quieren saber si está desplazada o no desplazada. Si está la fractura medial no desplazada, entonces no tengo nada que reducir. Tengo que fijarla nada más para que no se desplace, ¿no? Entonces, si es una fractura no desplazada, lo que voy a hacer es fijarla, hacer una osteosíntesis. Osteohueso sin desunir el hueso, mediante un método quirúrgico. En este caso, el gol estándar es colocar unos tornillos anulados, ¿no? La fractura no está desplazada, la voy a fijar, ¿no? Le ponemos unos, a ver, ¿qué dice aquí?
Ya, me dice Borjas que significa fractura impactada. Ok. ¿Dónde está? ¿Cómo retrocedo? Ya. El Garden 1 decíamos dos posibilidades. Una fractura incompleta, ¿no? Incompleta, o completa pero impactada en valgo. Impactada es que se ha telescopado, ¿no? Como una antena, que yo puedo introducir uno dentro del otro, ¿no? Se ha telescopado. Entonces, el cuello se ha metido dentro de la cabeza y está entonces per se inmovilizada, porque se ha metido el cuello dentro de la cabeza. En valgo, ¿por qué? Porque normalmente tiene 130 grados el ángulo térmico deficiario. Si tiene más de 140 grados, se me embalgo. El estar en valgo es una buena posición porque cuando yo me pare, el peso va a hacer que la cabeza se impacte aún más en el cuello y no se desplace. En cambio, cuando esté en varo, en este caso una angulación menos de 110 grados, al pararme el peso va a hacer que se desplace aún más. Entonces, Carmen se dio cuenta que en las fracturas impactadas en valgo, ¿no? Que son muy poco frecuentes, o las fracturas incompletas tenían un mejor pronóstico que la desplazada. Me expliqué, a ver su nombre. Borja, ¿me expliqué? No me expliqué. Reitero entonces, Borja. Impactada en valgo es cuando el cuello, ¿no? Está introducido entre la cabeza, o la cabeza se introduce, engloba al cuello, produciendo un ángulo mayor de 130 grados. Si no conoces cuál es el ángulo cérvico deficiario, o sea, del cuello con la diáfisis, ahí sí no voy a poder ayudarte, porque esta es anatomía. El ángulo normal es de 120 grados más o menos 10. Entonces, cuando está en más de 130, se llama valgo. Y cuando uno está en valgo la cadera, ayuda a dar estabilidad. A eso se llama impactada en valgo. Entonces, si se encuentra en valgo varo, no. Si se encuentra en valgo, es que tiene más de 130 grados. Ahí sería Garden 1. Impactada en valgo sería Garden 1. Si estuviese impactada en varo, el ángulo menor de 110 grados, en varo no estaría haciendo Garden 1. Es desplazada. Impactado y telescopado. ¿Sí? Enchufado. Tú pones un enchufe en tomacorriente, se mete el fierrito ese dentro del tomacorriente, está enchufado, está impactado. Ok, gracias a ti por permitirme explicarme. Bien, entonces teníamos dos grandes grupos de las fracturas mediales, si estaban desplazadas o no desplazadas. Vamos primero por las no desplazadas. Si están no desplazadas, no tengo nada que reducir, tengo que solo fijar. Y decíamos que el gol estándar era los tornillos anulados y hay una técnica se ponen unos clavitos a través de unas guías y a través de esos clavitos se pone el tornillo que es hueco, pues se llama anulado. Entonces el tornillo sigue el camino que hace la guía y finalmente va a fijar la cadera. ¿No? Los tornillos tienen una rosca en el extremo, no es en todo el alma del tornillo, son del extremo, porque así hace que se comprima. Son cosas que creo que no vienen al caso explicarlo, de la técnica quirúrgica, sino que sepan ustedes que una fractura no desplazada hay que fijarla. Lo primero, agradecemos a Dios que no se desplazó, que la irrigación no se ha cometido mucho y que vamos a fijarla que no se desplace. ¿No? Esa es la idea. Entonces, las fracturas mediales no desplazadas las fijamos. Y esperamos, pues, de que
consoliden, y hemos dicho que un tercio de ellos se van a necrosar, 2/3 van a pegar, ¿no? Las desplazadas es un problema, ¿no? Porque tengo aquí sí una posibilidad muy alta de necrosis. Entonces es importante saber la edad del paciente. Va a depender de qué edad tenga el paciente para saber qué tipo de tratamiento voy a dar. Si el paciente es joven, y se llama joven a los menores de 65 años, y tiene una fractura desplazada medial, tengo que hacer una reducción y osteosíntesis. Reducción significa acomodar, no achicar. Entonces tengo que acomodar la fractura y fijarla, ¿no? Es una fractura desplazada, ¿no? Tengo que hacer una reducción, acomodarla, ya sea la reducción incruenta o cruenta. Incruenta, ustedes ya deben saberlo, es cuando no aperturo el foco fracturario, o sea, dejo el hematoma allí. Y la cruenta es cuando sí aperturo el foco fracturario. Lógicamente es mejor hacer incruenta, porque dejo el foco fracturario, ahí están las células madres y tengo todo el proceso de consolidación, ¿no? Es mucho mejor hacerlo siempre, hacerlo cerrado, de manera incruenta, pero a veces no es posible, sobre todo cuando el tiempo de enfermedad es muy largo. Se puede hacer reducción incruenta en los primeros días, donde el hematoma pues es líquido. Pero si ya tengo 2 semanas, tengo un tejido fibroso, ya es difícil. Si es un mes, es imposible. Hay que abrirlo, sacar el tejido fibroso y acomodarlo. Bien, entonces, si tengo una fractura desplazada, como a todas las fracturas, tendré que reducirlas y luego fijarlas. El gol estándar, los tornillos anulados, ¿no? Pues fractura desplazada, reducción y luego su osteosíntesis. Otro caso, fractura desplazada, ¿no? Entonces tendré que reducirla. Si hacemos un cielo cerrado, nos ayudamos de un indicador de imágenes para verificar que estén en su sitio reducida lo más anatómicamente posible. Aperturamos en la cara lateral del muslo, no estamos aperturando la fractura. Por allí introducimos las guías, miramos el indicador de imágenes que esté reducida y que las guías estén dentro de su sitio, entre el cuello, que no se pasen hacia la cabeza, que no perforen la cabeza, ¿no? Y luego ponemos los tornillos a través de esa vía. Y así fijamos la fractura y esa va a consolidar. ¿Qué pasa? ¿Van a consolidar todas? No. ¿Por qué? Porque estuvo desplazada y hubo una lesión vascular. Y algunas van a ir a la necrosis vasculares. A pesar que lo hemos operado. Pero se dañó la irrigación, pues. Y entonces, a pesar que lo reduje, a pesar que lo fijé, van a necrosis vascular o a celulosis porque no tienen irrigación. Y este es un problema. Y ocurre en 1/3 de todos los pacientes, ¿no? Que tuvieron fractura desplazada del cuello. Entonces, ¿qué tengo que hacer en estos pacientes? ¿No? Que tuvieron fractura medial desplazada, que hicimos una osteosíntesis, tendríamos que pasar a hacer una artroplastia, una prótesis. Entonces, eliminamos la cabeza que se ha muerto, eliminamos la parte proximal del fémur y le ponemos un reemplazo al acetábulo y reemplazamos la parte proximal del fémur. A eso se llama prótesis total de cadera. Que hay varios tipos y en los jóvenes se tiende a usar la no cementada. Es un hueso fuerte y la prótesis tiene unos poros y entonces el hueso se invade esos poros y se fija muy fuertemente esta prótesis y dura bastante tiempo, como unos 10, 15 años. Y después habrá que cambiarlo. En las fracturas mediales desplazadas, ¿no? Pero que de edad ya no son jóvenes, son mayores de 65 años, entonces hay que hacer la artroplastia. Pero aquí viene otra pregunta. ¿El paciente es deambulador o no deambulador? Si el paciente es deambulador, el tratamiento es uno, y si es no deambulador, el tratamiento es otro. Entonces, si es no deambulador, aquel que no camina por su casa, aquel que no camina más de una cuadra dentro de su casa, pero no deambulador, entonces podríamos poner una prótesis parcial. Aquellos pacientes no deambuladores, mayores de 25 años, tienen poca expectativa de vida, entonces le ponemos una prótesis parcial. ¿Parcial por qué? Porque solamente reemplazamos parcialmente la cadera, solo la cabeza, no el acetábulo. Los pacientes no deambuladores, que tienen poca expectativa de vida. Pero si el paciente es deambulador, entonces tenemos que poner una prótesis total. ¿Qué tipo de prótesis total? La cementada, los huesos ya es de mala calidad. Entonces fijamos
con cemento, tanto el vástago como el acetato. Algunos pacientes de 5 años, a pesar de ser muy seniles, pueden tener una calidad de hueso más o menos buena, ¿no? Hay gente que hace tenis mayor de 75 años, ¿no? Y tiene una calidad de hueso apropiada, puede ser una híbrida, o sea, una parte sin cemento y la otra parte con cemento. ¿Y qué complicaciones pueden tener los pacientes que le ponemos una prótesis? ¿No? Hay una serie de complicaciones. Complicaciones tempranas, ¿no? Intra o postoperatorio inmediato, temprano. La lesión neurológica, ¿no? Al colocar la prótesis separamos la parte blanda y podemos comprimir al nervio ciático y tener problemas puede de neuronesis o somonesis, ¿no? Puede haber tromboembolia, porque por poner la prótesis giramos la extremidad y se acodan los vasos, se enlentece la circulación y puede haber tromboembolia. Por eso es que tenemos que darle anticoagulación a los pacientes, posoperados, a todos. Una complicación muy frecuente es la disimetría, la más frecuente de todas, es decir, que una extremidad queda más larga o corta que la otra, ¿no? Y esto hay que explicar al paciente, porque nosotros buscamos sobre todo darle estabilidad, que no se luce la prótesis. Y a veces nos queda un poquito más larga, un poquito más corta, para darle estabilidad. La luxación, que es el otro problema y muy grave, ¿no? La luxación, o sea, que se luxe la prótesis, generalmente es por problema técnico, que se colocó no en el ángulo adecuado, no estuvo los 130 grados el cuello, o la copa no estuvo en los grados indicados, son 10, 15 grados. Tiene un problema técnico y tiende a luxarse. O también podría haber un problema biológico, tiene una muy mala musculatura, una flacidez muy grande y no contiene a la prótesis, ¿no? Y se pueden luxar. Y lo peor de todo, que se nos pueden infectar, ese riesgo, ¿no? Cuando son de emergencia, estas fracturas, ¿no? No podemos comprar todos los focos de infección, de repente una caries dental, ¿no? Y entonces es el riesgo infeccioso que tenemos. Debemos tener la mayor cuidado posible, la antibiótico-terapia profiláctica, todo el cuidado de bioseguridad en el acto operatorio. Evitar esa horrible complicación, porque nos podría obligar a retirar la prótesis, colocar un espaciador, porque ya no se puede tener implante con infección. De limpieza quirúrgica, controlar la infección y después poner otra prótesis, ¿no? Y son pacientes seniles que generalmente no las toleran, dos actos quirúrgicos grandes y pueden terminar falleciendo, ¿no? Y tenemos también complicaciones tardías, la infección, ¿no? Y la otra espada de Damocles que tenemos, una necrosis vascular, la infección, que se puede presentar meses, incluso hasta 2 años después de la cirugía, ¿no? Aquí vemos un paciente que tiene un año operado y ha hecho un gran acceso, ¿no? Entonces, las infecciones pueden ser tardías. Lo más frecuente es que sean tempranas, ¿no? En las primeras semanas, pero también puede ser meses después. La prótesis del tiempo se van a aflojar, ¿no? Con el uso van a aflojar. No hay ninguna prótesis que dure toda la vida, salvo que puede ser muy senil, ¿no? Pero si tengo, por eso no se puede poner prótesis a pacientes muy jóvenes, ¿no? Entonces, las prótesis se van a aflojar y hay que ponerlo pues lo más adecuadamente posible, la calidad del cemento, cómo preparamos el cemento, cuando se usan cementadas, que no son cementadas, que entren a lo más justo en el tamaño del canal medular, para evitar estos aflojamientos. La producción en este caso es pues una mala indicación, es un paciente que supone que camina muy poco, ¿no? Que no es deambulador, tiene poca experiencia de vida, sin embargo acá ha caminado tanto que se ha proteído, ¿ves? Todo el espacio de huesos que existe en la cabeza y la pelvis, y todo eso lo ha ido horadando hasta llegar a la pelvis. La protrusión de la cabeza, de la prótesis, que demuestra que fue una mala indicación. Jamás debieron poner una prótesis parcial, sino una prótesis total. Y la prótesis total también, por supuesto, que se gastan, ¿no? Miren, aquí se gastan insertos, se gasta por el uso, se desgastan y hay que cambiarlas. Son complicaciones que tenemos, ¿no? Que vean todos los problemas que me está ocasionando una fractura de cadera.
Se puede morir desde que se opere, que se puede morir después que se opere y todas las complicaciones que hay. Entonces, fractura de cadera es grave, ¿no? Veamos ahora el otro tipo de fracturas, las laterales. Y que no tengo esa espalda de Damocles de la necrosis vascular, porque aquí tiene bunificación. Entonces vamos a usar la clasificación de Boyd-Griffin, que la hacen 4 tipos, pero para hacerlo sencillo, entre grado, vamos a usar los 2 grupos nada más. Las fracturas estables, que corresponden a la tipo Boyd-Griffin, y las inestables, que son todas las demás. Las estables, un solo trazo, ¿no? Que se pueden acomodar fácilmente y se pueden fijar fácilmente. Todo lo demás son consideradas inestables. Pero si tengo una fractura estable, ¿no? Si está desplazada, lo que tengo que hacer es reducirla, como toda fractura desplazada. Y una vez que logré la reducción, ya sea de manera incruenta o cruenta, tendré que pasar a hacer la fijación, o sea, así. El implante más habitual es el tornillo, un tornillo y una placa, que es por sus siglas en inglés se llama DHS, es un tornillo placa para la cadera, y nos va a fijar siempre el tornillo con la rosca en la punta para poder hacer la compresión, para fijar mejor a esta fractura. Pero si tenemos otro caso, una fractura desplazada, reducción incruenta, se acomoda sin fractura del foco y lo fijamos con este DHS. Siempre ayudados con el identificador de imágenes para saber que estamos reduciendo bien y fijándolo adecuadamente. La parte final de la cirugía, ¿no? Vemos las grapas aquí en la piel. Otro caso, y aquí podemos ver un poquito más de lo que decíamos, la fijación en valgo. Esto tiene más de 130 grados de inclinación, ¿no? Entonces se fija en valgo, ¿no? Es una buena reducción y este sistema de DHS. El paciente, como he dicho, lo importante no es que esté caminando, lo importante es que el paciente no se muera, que se siente rápido, que le pase el dolor, que coma bien, ¿no? Que ventile bien, ¿no? Este es un paciente que ya tiene algunas semanas de operado, puede estar caminando con ayuda del sondador, y para mostrar este agujerito que nos indica que se le colocó una tracción de partes óseas. La tracción de partes blandas, que habíamos dicho 2 o 3 días, porque si no daña la piel, no puede estar más tiempo, pero si no tenemos el implante, nos vamos a demorar más, y nos obligó a colocarle un clavo de tracción esquelética hasta que logremos tener el implante, tener en condiciones al paciente y poder hacer la reducción y la fijación de la fractura. Si tengo una fractura estable, hemos dicho, le ponemos un tornillo de deslizamiento, el DHS, pero si es inestable, colocar estos tornillos no van a contener estas fracturas y se va a producir un implante, se va a desplazar. Entonces, ha demostrado que las placas de DHS en fracturas inestables no funcionan, se va a desplazar. Entonces, si es una fractura inestable, hay que hacer la reducción, incrementa o cruenta, y luego fijarla, pero con un clavo cefalomedular bloqueado. ¿Qué es esto? ¿Qué es reducción incruenta? Incruenta hemos dicho no abrir. Entonces, mediante maniobra de tracción y contratracción, vamos a reducir la fractura y vamos a verificar que está reducido con este identificador de imagen que tiene la forma de un arco en C, que pueda girar y puedan tener imágenes en frontal y en perfil sin mover al paciente, si no muevo el equipo. Entonces, tengo el caso de una fractura inestable, lateral, desplazada. ¿Qué debo hacer? Debo hacer la reducción. Debo hacer una reducción incruenta. Necesitamos una mesa ortopédica bajo anestesia, ¿no? Acá está el anestesiólogo. Vamos a hacer la tracción con la mesa de tracción, ¿no? La contratracción, este pin lo evita, que se jalemos al paciente, hacer la contratracción, la tracción con este sistema. Verificamos con el arco en C de que si está reducida esta fractura en el frontal, en el perfil, y si está alineada la fractura. Entonces, ya está alineada, ya está acomodada la fractura, ahora me falta fijarlo. Y vamos a fijarlo, entonces recién empezamos a preparar la piel, ¿no? Hacemos la asepsia, antisepsia, y aperturamos, ¿no? La zona de ingreso del clavo, lo miramos con la imagen si estamos en el sitio adecuado, pasamos nuestra guía, introducimos el clavo, ¿no? Y nos vamos guiando
esta silueta es para que introducir el tornillo, está muy alto, hay que bajarlo un poquito más, ponemos la guía y decimos, sí, estamos en el sitio adecuado, y vamos a colocar entonces ya los tornillos de bloqueo de este clavo, ¿no? Y todo hay un aparataje, un sistema para saber dónde voy a hacer incisión, dónde voy a hacer el tornillo, para poder hacerlo sin aperturar el foco de la fractura. Entonces aperturaba la zona del trocánter mayor para introducir el clavo. Estamos en el trocánter mayor, no en la fractura, ¿no? Y vamos fijando, entonces, este clavo, como un tornillo hacia la cabeza, pues se llama céfalo medular, porque va hacia la cabeza, céfalo, y va al canal medular. Los tornillos de bloqueo, y así fijamos la fractura. Y la revisión cruenta, el nombre dice cruenta, buscamos el diccionario, cruenta significa con sangre, aperturamos, abrimos el foco de la fractura, lo acomodamos con unas pinzas, ¿no? Y hacemos la revisión cruenta. La incruenta es que no abrimos el foco de la fractura. De hecho, cuando se puede hacer incruenta, hay que hacerlo. Cuando es imposible, tenemos que hacerla de manera cruenta, la reducción. Y la fijación, hemos dicho, un clavo cefalomedular, ¿no? ¿Por qué? Porque va un tornillo a la cabeza y el clavo hacia el canal medular. Hay distintos tipos de clavos, de acuerdo a indicaciones, que no viene al caso explicarlos en pregrado. ¿No? Otro caso, he hecho siempre a ciclo cerrado, con sensor de imágenes, con el bloqueo hacia la cabeza y hacia la diáfragma. Y los procesos modulares sí pueden contener a las fracturas inestables de la cadera, laterales, y si tenemos un paciente que es delgado, ¿no? Podemos hacerlo caminar aún teniendo los puntos en la primera semana. El objetivo no es que camine, el objetivo es que se sienta, que no le duela, que no se muera. Si tenemos la suerte de hacerlo todo muy rápido, ¿no? Y un paciente que es delgadito y puede moverse, caminar, pararse, perfecto, pero ese no es el objetivo, ¿no? Vemos el paciente aún con sus puntos, el día que tenemos los puntos, a las unas semanas seguramente estaba caminando, ¿no? Bien, para entonces redondear la idea, vamos a presentar un caso clínico. Una mujer de 30 años, ¿no? Ya es mayor de 65, que hemos dicho, y además tiene una condición de fumadora crónica. Los fumadores crónicos tienen muy mala consolidación, ¿no? Y sufrió una caída a nivel. Se cayó en su casa, viene con dolor en la ingle, impotencia funcional, ¿no? Acortamiento, rotación externa, y la radiografía no demuestra lo que pensamos, una fractura de cadera. Y esta fractura de cadera es intracapsular y desplazada. Entonces, el riesgo de necrosis avascular es tremendamente alto. Y tiene 70 años. No podemos hacer el riesgo de que le haga una reducción y lo fijo, y si es que pega bien, y si no pega, le pongo una prótesis. No, no va a aguantar. Entonces, a este paciente tengo que hacerle, en primera tiempo quirúrgico, la artroplastía. Le hacemos una prótesis. Con un paciente deambulador, le ponemos una prótesis total de cadera. Mala cadera de hueso, le ponemos cemento, ¿no? Entonces, paciente senil, fractura intracapsular, desplazada, igual artroplastía de cadera. Si es deambulador, total. Si es no deambulador, parcial. Bien. Esta paciente, 3 años después, sufre otra caída, igual a nivel, con dolor en la cadera no operada, sino en la cadera derecha. Y tiene dolor y tiene limitación funcional. Y la radiografía no demuestra fractura, pero tiene la clínica. Entonces puede ser una fractura oculta. Si no caminar, se puede desplazar. Puede tener una fractura y yo no la veo. Entonces no lo hago caminar. O le tomo una tomografía. Entonces la tomografía me demuestra que tiene la fractura. Entonces, si no la tengo, no la hice caminar, no se va a desplazar. Si tengo la tomografía, ya demuestro la fractura y digo, ah, es una fractura lateral. Entonces, ¿qué debo hacer en la fractura lateral? Fijarla. No voy a hacer una prótesis.
Pero ya tiene 73 años, no importa. Las fracturas laterales se consolidan porque la cabeza tiene irrigación que ingresa por el cuello. Entonces no voy a poner una prótesis. Pero doctor, si me pusieron la pasada una fractura de cadera, una prótesis. Claro, la fractura estaba en otro sitio, estaba en el cuello. Ahora la tengo extracapsular, extraarticular. Entonces lo que necesito es fijar la fractura. Y la fijamos con clavos de medular. Y esta paciente evoluciona hacia la consolidación sin ningún problema. Terminado el tratamiento, pasamos, creo yo, a la parte más importante para ustedes, que es la prevención de la fractura. ¿Y cómo prevengo la fractura? Uno, puede ser mejor la calidad del hueso. Pero si tengo 70 años, ¿cómo mejor mi calidad de hueso? Bueno, si eres mujer, dale hormona para que no venga la osteoporosis. Si damos hormonas, no hay osteoporosis, pero ya se demostró que aumenta el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero, y es peor el remedio con la enfermedad. Por eso hoy en día nadie busca tratamiento por allí, ¿no? Que darle suplemento de calcio con fijadores de calcio, sí, pero para eso necesito pues 10 años porque mejore, y el problema es ahora, ¿no? No es dentro de 10 años. Entonces por ahí no podemos prevenir las fracturas. Puede mejorar la calidad ósea, claro, cuando son jóvenes. Si tiene una buena alimentación, hace ejercicio, entonces llego con stock óseo a la menopausia, con un stock óseo alto. Y la menopausia me va a hacer perder hueso, sí, pero como tengo alto mi stock óseo, pierdo hueso y todavía queda fuerte mi hueso y no se va a fracturar cuando me caiga. Pero eso tengo que prevenirlo pues cuando soy joven. Pero si ya no soy joven, ya no puedo hacer mejorar la calidad. Entonces dijeron, bueno, vamos a amortiguar la caída, pues. Como ya no puedo mejorar el hueso, pues ya no son jóvenes, entonces a los jóvenes sí puedo decirle, aliméntate bien, ¿no? No seas obeso. ¿Hay pregunta? Borja, ¿por qué en la segunda fractura de la paciente se usó clavos cefalomodulares catéricos si era una fractura estable? Excelente, Borja, tu observación. Habíamos dicho que el DHS es el implante para la fractura no estable porque es un implante de fácil acceso, digamos barato, ¿no? El clavo cefalomodular sirve para los inestables, es mucho mejor, es mucho más caro también. Entonces, si me sirve para el inestable, también me sirve para el estable, ¿ok? Entonces, si yo tengo una fractura estable y no tengo y entonces debo apuntarle al implante que me solucione el problema y que es más económico. Un DHS me resuelve el problema y es más económico. El clavo también me resuelve el problema. Es más caro, pero si yo tengo cómo hacerlo, lo hago. ¿Qué ventaja tengo entre el DHS y el clavo cefalomodular? El clavo cefalomodular es una incisión más pequeña que para poner la placa. Entonces el clavo ingresa por agujeros más pequeños, entonces tengo menos tiempo operatorio, tengo menos sangrado y tengo más alto costo. Pues yo puedo solventar mi alto costo, sí. Entonces yo digo, si a mí mi institución me da 10.000 soles y con 10.000 soles yo puedo comprar 3 DHS, puedo solucionar el problema a 3 pacientes con fracturas estables. Y si le pongo un clavo que con 10.000 soles atiendo a un solo paciente y si se soluciona también, yo creo que la mejor forma de ser eficiente con mis escasos recursos es ponerle DHS. Pero si el paciente tiene, y esa foto después de una clínica privada, entonces, por supuesto que sí, le pongo un clavo cefalomodular porque tengo esa ventaja de más rápida la cirugía. ¿Me expliqué, Borjas? Ok, gracias a ti por la pregunta. Bien, decía que podemos mejorar la calidad ósea, pero no tenemos que ser la gente joven. Pero ya estamos ahorita en un paciente viejo. Entonces, ¿qué hago? Amortiguo la caída, entonces inventaron algunas esponjas, ¿no? Que absorben pues, la caída. En el laboratorio vieron con distintos tipos de estas espumas, y yo puedo hacer un
un protector, ponerle ahí un talón contra las espumas que al caer absorban la energía y no se fracture la cadera. Y empezó a usarse mucho en la casa de reposo, ¿no? De asilos de ancianos, y no bajaron la tasa de fracturas, a pesar que se usó estos pantalones. Entonces, el problema, ¿cuál es realmente? El problema es la caída. Entonces, lo que debo hacer es prevenir la caída, porque si no se cae, no se fractura. Y en ese momento estamos. Debemos buscar que prever las caídas. Y se calcula que una de cada 3 caídas pudieron ser prevenidas, se pudieron haber evitado. ¿Y cómo las evitamos? Entonces, todos sabemos que el equilibrio se da en base a 2 órganos fundamentalmente, el oído, ¿no? La parte vestibular, ¿no? Y también el problema de la vista. Si yo no veo el peldaño, me voy a tropezar, me voy a caer. Entonces, el paciente senil siempre está controlado por el oftalmólogo y el otorrino, ¿no? Para tener pues la visión y también el equilibrio adecuado. No usar zapatos suela que me van a resbalar, hay zapatos con suela antideslizante, ¿no? Hay que colocar estas cintas adhesivas antideslizantes en toda la zona de peligro de la casa, y la zona, el mayor peligro de la casa es el baño, sin lugar a dudas. El baño debe tener en todo lado que donde puede sujetarse, ¿no? El paciente senil siempre debe estar sujeto con las 2 manos y un pie, y si suelto una mano, tener los 2 pies apoyados, siempre en 3 puntos. Los 2 pies y una mano, o las 2 manos y un pie, de tal manera que evite caerme, ¿no? Bien iluminado toda la casa, ¿no? Quitar todos los tapetes, las alfombras, porque ese centímetro, medio centímetro de nivel de altura se tropieza y cae. Y al caer se va a fracturar. Entonces, ¿cómo evito la fractura? Que no se caiga. Quitamos todos los tapetes, las alfombras, nada que limpiarse el zapato al entrar, porque se va a tropezar ahí, ¿no? Evitar en lo posible, pues, subir y bajar escaleras. Si puedo tener un dormitorio en primer piso, mejor, ¿no? Pero es incómodo como tener, pues, la cama en la sala, pero eso es, pues, ¿no? Y si tiene que subir al segundo piso, porque vive en el segundo piso, que lo haga lo menos posible, una vez al día, ¿no? Cada vez las casas tienen más mascotas, y hay algunas mascotas muy grandes, que pesan igual que las personas, ¿no? Y corren y te empujan y te pueden hacer caer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas mascotas. Y aquí algo importantísimo, que por más edad que uno tenga, siempre debe buscar hacer ejercicio físico, porque se ha demostrado que el que realice el ejercicio físico de manera regular tiene menos caída. Y tiene menos caída porque mejora su coordinación y su fuerza muscular y su elasticidad. Entonces, así vamos a prevenir las caídas. Finalmente, para recordar que las fracturas del fémur proximal son frecuentes en el adulto mayor y tienen una alta mortalidad. ¿Qué más nos vamos a tener que dar en la casa, en la cabeza de esta clase? El diagnóstico es clínico fundamentalmente. Tenía que se cae, se presenta dolor imposible funcional en la ingle, no piense en fractura de cadera. Manéjalo si fuera una fractura de cadera. Muévela en bloque. Tire su radiografía de la cadera, ¿no? Y el tratamiento va a requerir de un tratamiento quirúrgico. No tenemos otra, ¿no? El tratamiento quirúrgico es el mejor que hay, a pesar de lo que tenga. Y hay que hacerlo lo más precoz posible. Y finalmente, que debemos prevenir las caídas. Muchas gracias por su atención y pasamos a sección preguntas. Ajá. Y yo tengo aquí la pregunta, dice, doctor, entonces, ¿cómo podemos diferenciar a un paciente con fractura de cadera, con deformación, protección externa de acotamiento, de un paciente con luxación anterior de cadera pública? Bien, puedo regresar a la imagen.
de una fractura cualquiera. Ahí, listo. Ya, ahí nada más. Ahí nada más, ya. Cuando uno tiene una caída, ¿qué se rompe? Lo más débil. ¿Correcto? Si yo me caigo sobre la palma de la mano, lo más probable es que yo me fracture el radio distal. Pero ustedes, que son jóvenes, si se caen sobre la palma de la mano, su radio distal es muy fuerte, muy duro, y probablemente se fracture el escafoide escarpal, que es más débil. Si yo me caigo, mi hueso, me caigo sobre la cadera, mi hueso es el punto más débil que tengo y se va frente a la cadera. Pero si ustedes se caen, traumatismo fuerte, su hueso va a soportar y las partes blandas van a ceder. ¿De qué se rompe? La cápsula y se luxa. Entonces es muy difícil un paciente senil de 70 años, 25 años, un senil, que se luxe la cadera. Primero se fractura. Eso para empezar. Si yo tengo un paciente joven, ¿no? Entonces yo digo, este no se fractura, se luxa. Y yo tengo una posición púdica, o sea, una posición posterior, que está acortada, relación interna púdica, no púbica, posición púdica, la posición posterior que está en pudor, que está en aducción, yo digo esto está luxado, ¿no? Difícilmente un senil se va a luxar, se va a fracturar. ¿Me expliqué? Ok, aunque yo no estaba muy convencido, pero si me expliqué, correcto. Bien, entiendo que no hay más preguntas. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Nos vemos el día lunes, que me toca la clase de fractura del fémur diaficial. Gracias a todos.